Bueno, y nosotros seguimos aquí en la Vive, ahora sí como prometíamos recién, con la presencia del licenciado Ariel Garis. Hola Ariel, bienvenida. Una mañana de calor. Una mañana de mucho calor, eso es cierto, pero bueno, eso no nos detiene, ya estamos cerca del mediodía, pero aquí estamos porque bueno, nos interesa conocer los detalles que vos tenés para brindar de varias cuestiones, ¿no? Tenemos varios temas para hoy, pero bueno, como es tuya la columna... decime por dónde comenzamos. A mí me gustaría empezar por tu libro. Bueno, ¿te parece? Fantástico. Porque si no, te dejamos para el último y vos viniste con el libro en mano y lo estábamos esperando aparte. Fantástico. Ariel Garis ha publicado un nuevo libro, ya lo tiene en la mano, seguramente ya está a la venta. Está a la venta. ¿Dónde se puede adquirir? Para que lo decimos al principio, así. Bueno, se puede adquirir en librería Charles, ¿no es cierto? Ahí dejé algunos ejemplares y también en kiosco Bertola. Perfecto. Bien, Charles y Bertola, entonces, ahora sí vamos a la presentación del libro. Bien, que les agradezco a Charles y a Bertola, ¿no es cierto?, que me hayan dejado exponer ahí el libro. Bueno, A cielo abierto yaceré entre ciénagas. ¿Te acordás que el año pasado yo te había prometido, y en esta columna, a los 10 tipos que nos escuchan también, que son más y son de lejos, después vamos a hablar de eso también. Hay algunos que nos escuchan desde muy lejos. Desde lejos, sí, gracias a las redes. Te había prometido que iba a salir un libro, que es un libro de cuentos, y bueno, por fin en este diciembre el libro salió, se publicó, y bueno, ya lo tengo. No hice una presentación porque me pareció que ya después de un 2019 que veníamos tan cansados, no correspondía presentar un libro, sino que lo vamos a dejar una posible presentación para este año. Bueno, 2020 se va a presentar el libro, 2020. Pero estamos dando un adelanto aquí en la FM Vive, A cielo abierto yaceré entre ciénagas. Contanos un poquito, Ariel, del libro, el contenido. Se estructura, tiene 17 cuentos, entre cuentos, relatos y una novela corta, ¿no? Más un prólogo. La mayoría de los cuentos tienen una raíz costumbrista y también una sátira política. Qué interesante. Sí. Bueno. Sí, donde ahí hubo un poquito de investigación, donde los temas, por ejemplo, como el peronismo, son tratados de una forma, diría yo, casi grotesca, ¿no? Con mucho humor, al menos eso pretendo, y también con un doble sentido. Bueno. Como un poco de ironía. Un poco de ironía, exactamente, y ese estilo irónico, esa forma de narrar, hace también que el autor, el escritor, salga un poco de lo que es su opinión y deje abierta la interpretación al lector. Pero bueno. Insinuando las cosas. Hay insinuaciones. Insinuaciones, exactamente. Pero algunas capaz que sean bastante claras. No, por supuesto, claro que sí. Porque estoy, no digamos satisfecho con el libro, pero sí lo considero en realidad mi primer libro. ¿Cómo tu primer libro? Si no es tu primer libro. No lo es, pero lo considero así. ¿Por qué? Porque es el primer libro que creo está pensado para el lector. Mira qué interesante lo que estás diciendo, porque yo siempre, pregunto eso, viste que uno siempre escribe y no sabe a dónde va a parar lo que escribe. Exactamente. Y esta vez vos pensaste en un lector. ¿Y en qué lector pensaste? Yo pensé, eso está bueno la pregunta. El lector es un lector en general, ¿no? Es un lector que me imaginé que pueda entender el chiste, la ironía, el doble sentido, las indirectas y todo eso, el juego, ¿no? Establecido entre autor y lector. Mira, un lector que le guste eso de jugar. Lo estás pensando, estás dialogando con él. Ahí. Exactamente, entonces uno pensó en ese lector y no tanto en uno mismo. Mira vos qué interesante, ¿no? Esto de salirse de uno como escritor para ya centrarse un poco más en el lector. Es como un ejercicio. Es un ejercicio y arduo. Y complicado. Pero bueno, y es también lo que uno va aprendiendo, Analía, es que ser simple es difícil. Ser simple es difícil. Parece, mira vos, parece simple y ser simple, directo, es muy difícil. Uno da tantas vueltas a veces para decir las cosas, tantos rodeos, y bueno, y acá fuiste más... claro. Sí, intentaste ser más simple. Ser simple es muy difícil.
Es muy difícil ser simple y no caer en el simplismo. Claro, ¿no? Claro. No es, porque ahí sería el otro extremo, ¿no? Hacer demasiado complicado. Y bueno, como había dicho Nietzsche, hay quienes oscurecen sus aguas para hacerlas parecer profundas. Claro, en realidad son oscuras, no son profundas. Claro, hay una diferencia. Exactamente, las oscurecen para hacerlas parecer profundas. Mira vos qué frase. Mira, Borges decía esto, ¿no? Borges decía el prestigio que da el tedio. Mira. Claro, viste que cuando lees a alguien o escuchás a alguien, ¿no es cierto?, en una clase, charla, disertación, conferencia, o lees cualquier trabajo de alguien, y si ese trabajo es aburrido, tedioso, es como que le da un prestigio. Claro, mira vos, ¿no? Así que el tedio... prestigio que da el tedio, ¿no? El que aburre es prestigioso. Porque está diciendo cosas difíciles. Sí, nadie entiende. Y nadie las entiende, ¿no? Hemos caído un poco en esas cosas, ¿no? Claro, es así. Así que bueno, vos trataste de salirte del prestigio del tedio. Salir de eso, ¿no es cierto? Y dar algo entretenido. Bien, y al mismo tiempo, interesante, Ariel, la propuesta. Claro, y al mismo tiempo dar una opinión. Claro, eso, que no sea algo así simple y sin contenido, no, con una opinión por detrás. Los 3 primeros trabajos son 3 historias de la Pampa Gringa. Ajá. 3 historias de la Pampa Gringa que se sitúan aquí, en nuestra zona. En San Francisco, en Las Varillas y en Pozo del Molle. ¡Wow! Si vos querés leer después algún pasaje, no sé, un cuento, lo que vos quieras. Hay por supuesto cambié los nombres. Los nombres de personas. De las historias que te sirvieron como inspiración. Sí, sí, porque eran 3 historias sobre inmigrantes, ¿no es cierto? Ajá. Y sobre la época en que todo esto era colonias de inmigrantes, sobre todo piamonteses, y ahí sucedieron algunas cositas, ¿no? Y esas historias se fueron contando de forma oral, de generación en generación, y lo que intenté hacer es darle una estructura literaria, ¿no? Mira, claro, que hay historias que, claro, sí, al mejor estilo, por ejemplo, tantos escritores han hecho eso, ¿no? Tomar la historia y... ¿Te cuento algo, si querés? Sí, dale. Bueno, hay una introducción, ¿no es cierto?, de por qué se pobló esta zona, ¿no? Y por qué vinieron los piamonteses, que no tenían previsto llegar hasta acá, ¿no? No era el objetivo era Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Pero la provincia de Buenos Aires, hacia el 1870, 1880, ya tenía las tierras repartidas. Ya tenían dueños. Claro. Vos imaginate una persona que sale del Piamonte, ¿no? Sobre todo, o de Génova, o de la Lombardía, sale para acá, ¿no? En un buque, a 15, 16 años, escapándose de la guerra de Garibaldi, del Risorgimento italiano, ¿no? Claro. El nacimiento del Estado italiano, ¿no? Escapándose de eso. ¿Qué noción tenía sobre esto, no? Podrían haber sido brasileños, uruguayos o argentinos tranquilamente. Tranquilamente, claro. Eso era azaroso. O si no, se tomaban un buque y se convertían en norteamericanos. Podían caer en cualquiera de estos países. Se iban a trabajar con Al Capone a Chicago. Y bueno, ya ese era otro trabajo. Bastante diferente, sí, ¿no? Bastante diferente. No, podrían haber hecho... Y riesgoso, además. Y riesgoso. Pero acá hubo una especie de Al Capone en Rosario que fue Chicho Grande y Chicho Chico, el yerno. Esos eran como discípulos de Al Capone. Eran los Al Capones. Ya hubo una mafia entonces. Sí, aquí, por eso a Rosario le llamaban la Chicago Argentina. Chicho Grande, no me acuerdo el apellido de este hombre. Manejaba el monopolio de las empresas fúnebres. Entonces, si vos querías poner en Santa Fe una empresa fúnebre, ¿no es cierto? Y vos les hacías el cortejo a un difunto. Chicho Grande te mandaba a sus muchachos, ¿no es cierto? Y destrozaban la sala velatoria, ¿no es cierto? Él tenía el monopolio. Mira vos. Y bueno, seguramente muchas empresas han hecho lo mismo, ¿no? Sí. Han logrado los monopolios de esa manera. Hay una película, La Mafia, vos podés buscarla, una película argentina vieja de los 70 con Alfredo Alcón, que habla de todo esto. Claro, mira vos, la mafia, con Alfredo Alcón, sí, vamos recomendando. Yo no me acuerdo del director de esa película. Bueno, creo que trabaja Luisina Brando también ahí. Una bellísima Luisina Brando en los 70, 80. Bueno,
Y volvemos, ¿no es cierto? Y vos imaginate, entonces, ¿qué noción había de esto, no? De este país que estaba ahí organizándose, Argentina como Estado-nación, ¿no? Con la generación del 80, Roca y toda la, digamos, la élite liberal, ¿no? De aquel momento. Bueno, gobernar es poblar, decía Alberti, entonces se abrieron las puertas del país para recibir la inmigración masiva, italianos, españoles, franceses. Bueno, Sarmiento y Alberti querían traer ingleses y alemanes, ¿no? Sí, se conformaron con italianos. No alcanzaba con los italianos. piemonteses no estaban en los planes de la Pero vinieron vinieron porque tenían una necesidad real. Había una necesidad y las puertas del país estaban abiertas. Todos confluyó, digamos. Confluyeron para eso, exactamente. Además, Argentina entraba como granero del mundo, en el mercado mundial, en el sistema capitalista internacional, entonces necesitaba mano de obra para la gran extensión de campos propicios para la ganadería y la agricultura. Se necesitaba mano de obra. Bueno, estos contingentes de inmigrantes pasaban por Buenos Aires y la mayoría después seguía hacia el puerto de Rosario. La idea era, bueno, no podemos estar en Buenos Aires porque la mejor tierra ya tiene dueño, ya está repartida, entonces se iban al puerto de Rosario. Bueno, vamos a Santa Fe. Y en Santa Fe se estaba organizando, Santa Fe se organizó antes que Córdoba, administrativamente, y entonces los campos ya tenían propiedad, y ahí trabajaban como jornaleros asalariados, ¿no? Pero decimos asalariados entre comillas, ¿no? Porque era un trabajo cuasi esclavo, ¿no? Porque no había una legislación social, claro. No había regulación, no había nada de todo de ese tipo de cosas. Bueno, entonces, buscando un mejor porvenir, venían para estos lugares, ¿no es cierto?, para estos lares, para esta zona, que todavía estaba por, organizarse administrativamente. Córdoba tardó mucho en organizarse, ¿no? Y con la administración me refiero al registro civil, juzgados, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, registro de la propiedad, etcétera. No había, los campos no tenían propiedad. Había propiedad, sí, pero muchas de estas tierras eran tierras fiscales. Había muchas tierras fiscales, claro, en Córdoba, no así en Santa Fe. Y no así en Santa Fe. Lo que pasó en Córdoba fue que el gobierno de Córdoba dictó la ley de colonización de Nicolás Avellaneda. Fue también, las provincias la adoptaron e hicieron una propia ley de colonización. ¿En qué se basaba? Que los grandes propietarios, ¿no es cierto?, se les iban a condonar impuestos si fundaban colonias en sus propiedades. Ah, ahí está, tenían que fundar colonias. Fundadas colonias. También hubo un problema limítrofe entre Córdoba y Santa Fe que dirimía la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque claro, mientras el ferrocarril iba trazándose por estos lugares, estas tierras entraban en el mercado mundial, las tierras se empezaron a valorizarse. Claro. El capital inglés, ¿no es cierto?, vio que este era un negocio rentable. Por lo tanto, estas tierras comenzaron a tener un alto precio, cada vez más alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El gobierno de Córdoba, para fomentar la población y la colonización, tenía que argumentar, los límites interprovinciales no estaban precisos aún. Claro, por lo tanto, entre Córdoba y Santa Fe no había una división. Por eso, si vos te pones a ver el mapa y ves el límite entre Córdoba y Santa Fe, ves que es como una partida de ajedrez. Mientras Santa Fe funda una colonia, Córdoba se apresura a fundar una colonia al lado. Ah, claro. Y fundaban colonias, claro, para quedarse con esa parte. Y para quedarse con esas tierras, exactamente. Para que la Corte Suprema les reconociera a cada administración provincial su jurisdicción sobre ese territorio. Claro, por eso hay tantos pueblos ahí. Por eso en los límites vos ves que hay tantos pueblos y colonias que se fueron formando. Sí. Como en una partida de ajedrez, vos movés una pieza, un peón, ¿no es cierto? Inmediatamente el otro mueve la pieza, ¿no es cierto?, para frenarlo. Acá nomás, no conozco la historia de San Francisco, pero entre San Francisco y Frontera hay un pueblo pegado al otro, una calle que los separa. Calle que es por eso.
Claro. Por ese motivo, los límites no estaban precisos. Y al mismo tiempo, los grandes propietarios, dueños del latifundio, ¿no es cierto?, el latifundio y la gran extensión de tierra, se les condonaban impuestos porque, bueno, las provincias tenían también que sustentarse, ya no podían cobrar más aduanas y tenían que sustentarse gracias a la política fiscal, ¿no es cierto?, el cobro de impuestos. Y entonces, para facilitar eso, ¿no es cierto?, se le había condonado muchos impuestos, se les perdonaban a los propietarios, con la condición, ¿no es cierto?, de que donaran parte de sus propiedades para la fundación de colonias. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con las Varillas. Ajá. Claro, la familia Medardo Álvarez Luque, donó sus tierras para que aquí se fundara una colonia. Claro, que eso pasó con todos los pueblos por donde pasaba el ferrocarril, ¿no? Exactamente. Porque se fundaban las colonias así como a la vera del ferrocarril, porque los campos que estaban a la vera del ferrocarril cada vez se valorizaban más. Claro, y además tenían que fundar una colonia para poder que el ferrocarril pasara por ahí. Claro, exactamente. Bueno, entonces esto fue lo que fomentó la población, ¿no es cierto?, la fundación de colonias, pueblos, etcétera. Y cada tiempo, que con el tiempo, ¿no es cierto?, fueron, por ejemplo, como Argentina era próspera en ese momento, hasta 1916, 20, hasta el 29, con el crack de la bolsa, ¿no es cierto?, la población crecía, Analía crecía vertiginosamente porque, claro, había trabajo, ¿no es cierto?, y el trabajo era rentable. Había mucha riqueza, mucha prosperidad, claro, con los vaivenes del sistema, ¿no? 1890 hubo una profunda crisis económica y después la crisis que generó la Primera Guerra y la caída de la bolsa. Pero a pesar de todas estas crisis, en términos generales, el periodo fue próspero. Había mucho trabajo, porque había mucha demanda de trigo, lino y también de carnes en el mundo. Claro, Argentina por eso tenía esta posibilidad, digamos, o que se utilizaran sus tierras para... El modelo exportador, claro, ¿no es cierto?, demandaba, nosotros le dábamos materia prima al mundo y el mundo nos vendía productos manufacturados. Esto hizo que la industrialización en la Argentina fuera tardía, porque claro, cuando el mundo cambió, ¿no es cierto?, cambiaron los términos de intercambio comercial y bueno, este sistema no se pudo mantener con el tiempo, porque cuando el mundo se produjo un profundo cambio en la década del 30, y entonces Argentina ya no vio que el modelo agroexportador no era tan rentable como antes y que había que acelerar la industrialización del país. Bueno, esto es lo que... El contexto de mundial, volvemos... Mundial y que tiene que ver con estas historias, bueno, es que... Tiene que ver porque se pobló. El nacimiento de las varillas de Pozo del Molle y de San Francisco, que bueno, vos justamente lo contás en estos cuentos, o lo tocás por lo menos, tiene que ver con un contexto internacional, por eso lo mencionas. Tiene que ver con eso porque nada es casual. Claro. No es casual. Esto no significa que no hayan existido, de hecho existieron, de hecho están escritas historias locales. Ah, sí, ahí están las historias locales. Por esto, ¿no? Claro. Por este fenómeno que fue la inmigración. No es tampoco que aquí no haya existido una población local previa. Existía, nada más que estaba reducida en las estancias. En los poblamientos. Digamos, el elemento criollo estaba reducido al trabajo de las estancias. El elemento criollo porque el elemento nativo originario no estaba, digamos. No, vos te referís a los pueblos aborígenes. No, en esta zona no, porque no hay ríos. Claro, por eso ellos no estaban. En muchos lugares, por ejemplo... sí, por eso en Villa del Rosario sí. En Villa del Rosario sí. Un amigo, Ernesto Oliva, encontró muchas boleadoras en su campo. Me mostró la colección que tiene. De boleadoras. De boleadoras. Arando, la gente que trabaja en su campo, encontró muchas boleadoras. Claro, el tema de las boleadoras de aborígenes, ¿no es cierto?, de la piedra pulida, que se utilizaba para la caza. Evidentemente, hubo movimientos de pueblos nativos, sobre todo de sanavirones, ¿no? También pudo, el elemento mechingón difícil, pero
Movimientos de sanavirones sí, por esta zona pudo haber habido, por el tema de la caza. Venían a cazar, claro, pero no vivían acá. No, pudo haber habido un asentamiento, pero era precario y el hecho construido no de forma permanente, eran pueblos sedentarios, ¿no es cierto? Y en esta zona eran para pasar unos días de casa y nada más. Por eso estos son todos pueblos hechos por la inmigración, ¿no? Y en definitiva sí. Vos podéis encontrar, por ejemplo, Villa del Rosario no correspondía ya al periodo colonial, ¿no? Después de eso eran las Mercedes de Tierras, ¿no? Para este lado, ¿no? Por eso Villa del Rosario tiene otra historia. Otra historia completamente distinta a la que está presente en estos cuentos. En la Pampa Griña. En la Pampa Griña. La llamada Pampa Griña, que es una zona que ubica, ¿no es cierto?, Santa Fe, Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ahí está, en la zona más productiva casualmente, ¿no? La zona más agropecuario empezó siendo una zona muy activa para el comercio, para la cría de vacuna, de ganado vacuno. Antes Argentina exportaba carne de oveja, la Lincoln y la Merino, se utilizaba para la carne y la lana. Claro, ¿no? La menos historia que estaba para el sur, para la Patagonia. Exactamente. Inglaterra primero compró carne de tipo ovejas, ¿no es cierto? Después se pasó, a partir de la década del 80, ¿no es cierto?, con el gobierno de Roca, la entrada de técnicos, ingenieros, veterinarios ingleses, trajeron nuevas pasturas y también el ganado vacuno, ¿no? El ganado vacuno antes era cimarrón, era salvaje, no era un ganado apto para la de carne de exportación, ¿no es cierto? Vos te acordabas de los saladeros de Rosas. Claro, la carne que se exportaba era carne salada, ¿no? Claro. Eran saladeros. Y era el charque. Eso es lo que Era una carne de muy baja calidad. Claro. Nada que ver con lo que después se fue. Nada que ver con lo que conocemos como asado ahora. Claro, ¿no? Nada que ver. No, nada que ver. Vos sabías que en las casas, en aquellos momentos no se comía asado, se comía puchero. Claro. Y los gauchos, las casas incluso. Yo me acuerdo que había visto una vez un libro de historietas de Felipe Piña, ¿no es cierto?, que hacía una historieta sobre Juan Manuel de Rosas y hacía de forma irónica, chiste, ¿no es cierto?, de forma de historieta, con dibujitos, y bueno, simulaban que Rosas se casaba, ¿no es cierto?, con su mujer Encarnación Escurra, y ¿cómo lo vamos a hacer? Con un asado, listo. O sea, no existía el asado como lo conocemos ahora en ese momento. La gente comía puchero, gallinas hervidas, carne hervida, y la comía con cuchara. ¿Viste la carne cuando es hervida que se va ablandando? Claro. Se comía con cuchara y muchas verduras. Porque se venía de la tradición española, el cocido español, etcétera. Y la carne a las brasas era carne a las brasas literalmente. No era parrilla, era un pedazo de carne tirado a las brasas, como quien cocina ahora el rescoldo. Se cocinaba a las brasas, ¿no es cierto? Se sacaba la carne, después se le sacaba con el cuchillo la parte quemada, claro, y se comía el interior. Y era una carne de muy, muy baja calidad. Eso es lo que se comía antes de la formación del Estado argentino, claro, ¿no? Sí. Del Estado moderno argentino. La carne era de muy, muy baja calidad. El charqui era una carne salada que después se tenía que remojar en agua para sacarle la sal y después consumirla. Porque la sal era una forma de conservación. Ya se conservaba así. Se conservaba de esa forma. O sea que, bueno, nosotros empezamos después viene la conservación en hielo y después el frigorífico. Claro. Entonces, pero con una carne de mejor calidad. Y ahí ya nos vamos preparando para exportar. Y ahí nos vamos preparando para exportar una carne de muy buena calidad con la Holanda argentina, ¿no? Claro, ni hablar hoy la calidad que tienen, ¿no? Todas las razas que se desarrollan en estas razas de Buenos Aires y Santa se Fe. Mejoraron con las pasturas, porque los pastos en esta zona tampoco no eran muy buenos. Las pasturas las trajeron los ingleses. Los agrónomos ingleses comenzaron a mejorar los pastos y entonces el ganado vacuno fue teniendo cada vez mayor calidad. Y teniendo la extensión de tierra. Mayor calidad y también mayor producción.
de carne, claro. Y esto sí había originado con un mercado europeo cada vez más y más demandante, porque la población en Europa crecía. Entonces, claro, demandaba alimentos. Demandaba alimentos, y esto arrojó importantes beneficios económicos. Entonces, esta zona había mucho trabajo. Había mucho trabajo. Era próspera. Entonces, las colonias cada vez se fueron haciendo más y más grandes, se convertían en pueblos y en ciudades pequeñas. Y el ferrocarril les daba una vida activa muy, muy importante. No solo económica, sino también social, cultural. ¿En qué época se centran estos cuentos tuyos, Ariel? Y estos cuentos se van centrando en esto, ¿no? Primero hay una introducción sobre lo que yo estaba hablando en este momento, sí, ¿no es cierto?, de la formación del Estado argentino, que con Roca y la generación del 80, bien, los liberales de ese primer gobierno de Roca en el 1880, y después, ¿no es cierto?, a principios de siglo, la década del 20 y la década del 30. Bien. Que todavía vivían los inmigrantes que habían llegado. Imagínate estos hombres que llegaban, querían hacerse la América y después hacer una importante su fortuna, ¿no es cierto?, y volver a sus países de origen. Que esta es la motivación para venir. Vos cuando hablas con la gente y todavía generaciones posteriores y todo, ¿a qué venían? Y venían a hacerse la América. Yo me enojo, ya antes me enojaba, ahora ya no, porque ya no es bueno enojarse. No es bueno ni para uno ni para los otros. No, porque bueno. Ahora me río, pero cuando hablan del Día del Inmigrante y cuando dicen estas cosas, vinieron para poblar el país, hacer el país, no vinieron para hacer nada. Eran hombres que tenían un principio individualista y egoísta tremendo. No vinieron para hacerse una fortuna, una pequeña fortuna, volver a sus países de orígenes, ¿no es cierto?, y hacerse respetar ahí. Pero no volvieron. No volvieron porque no pudieron. Claro. No pudieron volver a sus países de orígenes por el estallido de la guerra. En los 20 eran personas grandes. Y ya eran personas grandes. Imagínate esto también, que una persona a los 50 años ya era un anciano. Claro. En este momento. Claro. Vos si te vas a hacer un paneo al cementerio y los ves, vas a ver que vivieron 40, 50 años nada más. Y si ves sus fotos, parecen hombres de 70, 80 años. Claro, eran otras condiciones de vida, ¿no? Las condiciones de vida eran realmente así que esta es la inmigración, la gran inmigración de 1880. Esta gran oleada, ¿no es cierto? Entonces, en el 20 y en el 30 están asentados, afincados aquí. Discutir esta idea, ¿no es cierto? Discutir esta idea de que vinieron para hacer un país. Claro, los propósitos, pero porque el objetivo no era hacer un país, el objetivo era individual. No, porque allá también se promocionaba esto. Se promocionaba esto de que, mira, en Argentina tenés para hacer, se puede hacer la América, se puede hacer dinero. Sí, digamos. En Francia había un dicho, decía plus riche qu'un argentin, más rico que un argentino. Claro. Argentina brindaba la posibilidad de la riqueza. Claro. Y ellos querían la riqueza porque, bueno, era, digamos, el objetivo en la vida. Y sí. El objetivo era ese y, bueno, y la posibilidad estaba en Argentina. Mira, en Escalengue, de donde vinieron muchos de estos, está pegado a Cabur. Pegado a Cabur. Mira, justamente tuvimos visitas. Tenemos visitas en este momento de Cabur en las Varillas. Está ahí en el Piamonte. Mira, en Escalengue, donde vinieron bisabuelos míos, hasta el día de hoy no pasa un colectivo por ahí. No pasa un tren, no pasa un colectivo, hay que ir en auto. Desde Torino, la capital del Piamonte, hay que ir hasta esa zona, hay que ir en auto particular o en taxi. Porque no pasa ningún colectivo. Los colectivos llegan hasta Pinerolo. Entonces vos imaginate, Analía, lo que debe haber sido en el siglo XIX esa zona. Si en el siglo XXI todavía no pasa un colectivo, imagínate en el siglo XIX. Claro. Aislados totalmente. ¿Qué hacer? Bueno, entonces, ¿qué hacer? Y bueno, el puerto de Génova, y ahí lanzarse a la aventura atlántica y venirse hasta acá. Bueno, ¿qué podrían haber sido? Quedarse en Brasil, Uruguay, o haber sido al norte, a Nueva York, ¿no es cierto? Para que después Scorsese haga una película sobre esto, como el irlandés. No, como el irlandés. Sí, bueno, viste que los norteamericanos han hecho toda una... sobre el cine, sobre la mafia, ¿no? Está ligado en El Padrino, pero se ve muy bien, ¿no? Cuando un norteamericano le dice al Pacini, al Corleone, odio sus trajes italianos, su pelo peinado a la gomina, ¿no? Ese estereotipo del italiano elegante. Sí, bueno. Entonces esta gente no
vino aquí a trabajar de lo que sabía, eran contadini, es decir, campesinos. Pero la idea, el objetivo no era hacer un país. Lo debieron hacer porque no pudieron volver al país de origen. Bueno, las historias locales, ya hemos hablado mucho del contexto mundial, nacional. Sí. Las historias locales están centradas en el pequeño mundo que se fue gestando aquí. Hay una primera historia de la Pampa Gringa que es la Medianera, que esta fue una pelea, Analía, que sucedió en San Francisco en los años 30 entre dos familias piamontesas. Los Grimaldi tenían una familia vecina, los Tarantini, ¿no? Y tenían un problema limítrofe. El problema limítrofe era la Medianera. Los Grimaldi iban a construir una tapia para separar las dos casas. A una casa le iba bien y a la otra casa no le iba muy bien. ¿Qué problema? ¿No es cierto? Al campo de uno le iba bien y al campo del otro no. Entonces comenzó la construcción de una tapia para dividir las dos propiedades, las dos casas, los dos patios. Esto sucedió realmente, no con los Grimaldi y los Tarantini, que no tienen nada que ver. Yo les cambié el nombre de la sí, por supuesto. Pero para hacer la tapia y construir la Medianera, atención, vos tenías que sacarle unos centímetros de tierra a la propiedad del vecino. Claro. Y sacarle un poquito de propiedad a un piamontés, ¿no es cierto?, acostumbrado a la escasez, ¿no es cierto?, y a la miseria de la que se escapó, ¿no es cierto?, era una cosa, era peor que, no sé, que imagínate lo peor que le puedes hacer a una persona. Bueno, este era terrible. Terrible. Sacarle 5 centímetros de su patio para que el otro construya una medianera y separar las dos casas, era una cosa realmente muy, muy difícil de tragarse. Y sí, claro. Entonces comenzaron los pleitos entre las dos familias. No utilizaron para dirimir los pleitos a los abogados, porque los piamonteses en este sentido, ¿no es cierto?, no creen tanto en los abogados, sino que la vieja Tarantini, la nona de los Tarantini, una viuda que estaba siempre vestida de negro, utilizó otros recursos que no tienen que ver con los recursos legales, sino con recursos de tipo metafísico. Contrató los auspicios de una curandera, ¿no es cierto?, para hacer mal de ojo a la otra familia vecina. Esa es la historia que relata la Medianera. La Medianera. Contrató los servicios de doña Amalia, que yo le cambié el nombre, para la curandera, ¿no es cierto?, para realizarle esos trabajos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con... En ese momento, muchas abuelas de antes me contaban que existía una Biblia negra. La Biblia negra, Analía, era una Biblia utilizada para no hacer el bien, sino para hacer el mal. Bueno, algunas de estas familias las traían. Por eso yo te digo, cuando te escucho los inmigrantes, las lobas. Vos escuchás a su vez también conoces todas estas historias. El lado oscuro de esta gente nadie la cuenta. Bueno, yo empecé a contarlo. Vos contaste ahí un poco. Y esto sucedió en San Francisco. Esto sucedió en la colonia de San Francisco, exactamente. Motivado, muchos dicen, por la envidia, porque una familia crecía, ¿no es cierto? Claro, iba de vacaciones, la otra no le iba bien. Ir de vacaciones de Mar del Plata era como irse ahora a Marte, ¿no? ¿Esta es la Tarantini o la otra? Claro, los Grimaldi. Los Grimaldi crecían de los Grimaldi crecían. Bueno. Y la casa, ¿no es cierto?, cada vez adquiría, y los otros veían entrar los muebles que compraban, y bueno, viento en popa, y esto generaba un poquito de envidia. Y encima querían sacarle 5 centímetros. Era imperdonable. Entonces la vieja empezó a tramollar, la vieja Tarantina, a tramollar estas cosas de magia negra, y aparecieron en el patio de los Grimaldi cada tanto un gallo negro muerto en el centro del patio, una vela prendida en medio del patio en la noche. Se levantaban con esa y encontraban a la mañana esas cosas, ¿no es cierto?, feas de encontrar, imagínate. Claro. Que te pegaban un julepe de la gran puta. Qué historia. Bueno, te imaginas los chicos, no sé cómo estaban, no querían ni salir. No querían salir al patio. Entonces, ¿qué hizo la madre, ¿no es cierto?, preocupada? Grimaldi.
El señor Grimaldi no le daba mucha importancia a esto, vos no podés creer en esas pavadas, le decía a su mujer, nosotros vamos, yo voy a hablar después con Tarantini, un hombre serio, vamos a entrar. Pero las mujeres, no, bueno, ahora no se puede hablar mal de las mujeres. Pero no hablemos mal de las mujeres, Ariel, por favor, te lo pido. Sí, bueno, pero las mujeres creían en estas cosas. Entonces la señora Grimaldi dice, vos no entendés nada, le dice el marido, yo voy a contratar a una curandera para contrarrestar el mal. Oh, bueno, esto, ahí porque aparece... acá nos están haciendo, la vieja esta, bruja nos está haciendo un daño. Bueno, entonces una de las cosas que se le ocurrió era plantar ruda macho, todo el patio. Claro, pero sembró el patio de ruda macho, ¿no? Bueno, contratando los auspicios de una curandera. Ahora, otra curandera, acá entra otra curandera. Ahora, el tema es que ellos no sabían que habían contratado a la misma curandera. Ay, no te la a Doña Amalia. Claro. Entonces, Doña Amalia tenía trabajo. Imagínate. Entonces, al último, se dan cuenta que habían sido las dos familias víctimas de la misma curandera. Bueno, súper interesante. La que historia. Le decía a una cómo hacerle el daño y a una familia, esa familia, y a la familia que le recibía el daño le decía cómo contrarrestar el mismo daño que ella había. Claro, esto sucedió en San Francisco. Ariel se ha divertido mucho con esta historia, la pudo contar. Sí, bueno, porque al mismo tiempo ahí se cuenta el relato del médico que viene a atender a uno de los chicos, ¿no es cierto? Y que el olor a ruda, que se debe. Claro. Imagínate los piemonteses, el respeto al médico, ¿no? Antes que a Dios, el médico era Dios. Claro. Es todavía para el mundo. Bueno, entonces imagínate vos lo que fue eso, ¿no? Claro, me imagino. Mira vos, bueno, está bueno porque la gente ahora como escuchó esta historia, sí, ahora nos queda la historia que bueno, que cuando si compran el libro van a poder leer la historia de las varillas que también ocurrió, ¿no? Y la historia de Pozo del Molle. Hay una historia en Pozo del Molle, sí, de la estancia que queda entre las varillas y el Molle, ajá, que eso le cambia el nombre, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí ocurrió en los años 20 una historia. En los años 20 se enfrentaban radicales y conservadores, ¿no? Claro. Uh-huh. Antes de la aparición del peronismo, los conservadores o los demócratas eran la fuerza política donde, digamos, estaban los sectores conservadores más ligados al poder, a las clases altas, ¿no? Y los radicales nucleaban las clases populares, la clase media, ¿no es cierto? Uh-huh. Muchos de los inmigrantes se habían hecho radicales, claro, o socialistas. Porque también defendían más los derechos, digamos, más populares. ¿No? Uh-huh. Bueno, y en la estancia esta cercana al Molle se juntaron algunos dirigentes conservadores del Molle, que no doy el nombre, porque uh-huh, esto pasó, ¿no? Esto pasó, sí, en Pozo del Molle, esto 1920. Pasó por ahí, sí. Esto pasó. Hay una pequeña introducción, ¿no? Yo pongo por qué se enfrentaban radicales y conservadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, los dos las dos fuerzas políticas estaban estructuradas con diferentes clases sociales. Esto también generaba distintas visiones de país, etcétera. Uh-huh. Bueno, y algunos dirigentes demócratas se reunieron en esa estancia. Ahí cuento un poco cómo era el trabajo en las estancias, uno va desarrollando eso. Porque está bueno fue también. Escuchando, ¿no es cierto? Claro. Quiénes trabajaban, qué hacían los peones, el capataz de la estancia. Y se reunieron a comer un asado porque tenían que dirimir un problema con la formación de un comité radical en Pozo del Molle. Pozo del Molle, viste que es un pueblo, una ciudad, ¿no? Bueno, de predominio radical, siempre fue radical, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta el 2019. Hasta que se votó en 2019 y sí, bueno. Uh-huh. Bueno, pero obedece a otras coyunturas. Uh-huh. Es ya tan difícil dirimir qué es radical, qué es peronista. Ya hoy es que en realidad, en 2020, estamos hablando de una, claro, como vos decís, una frontera difícil de marcar entre los partidos políticos. Ya está, ¿no? Totalmente desdibujado eso. El peronismo, el radicalismo. Sí. Pero antes no, estaba bien definido. Cuando estaba bien definido, Pozo del Molle era un pueblo radical. Sí, bien. Sí. Y bueno, ahí no siempre lo fue, antes era demócrata, en los años 20, 30, conservador. Conservador, primero fue conservador. Varillas, ¿no? Claro. Después esos conservadores se hicieron todos peronistas. Los conservadores se hicieron peronistas. Todos, sí. Acá, por ejemplo, en las Varillas tenía
el doctor Montoya, el doctor Ortiz, Basso, Pepe Basso, todos eran de origen conservador, demócrata, y con el advenimiento del peronismo todos se hicieron peronistas. Los conservadores. Y ya no tenían otra. Y Perón los necesitaba para formar los comités provinciales. Claro. Bueno, pero eso dejémoslo para otro lado porque es otra historia. Antes, en los años 20 y 30, se enfrentaban conservadores y radicales. Se iba a formar un comité radical en Pozo del Molle, y entonces los demócratas no veían bien esto. ¿Cómo puede ser que esta chusma radical, porque así le decían a los radicalismos, la chusma? Claro. Leopoldo Lugones le decía la ES al radicalismo. La ES significa la mierda. Ajá, sí, porque los tenían, ¿no es cierto?, como clases desdeñadas, clases populares. El radicalismo nucleaba a gran parte de la población de clases bajas, ¿no es cierto? Entonces las clases conservadoras no las veían bien, pero no por una cuestión política, sino por una cuestión de clase. En los años 20, bien. 30, la cuestión de clase así se veía. Así se veía. Por eso Lugones ha hecho una loa al general Uriburu cuando derrocó en el 30 a Irigoyen. ¿No es cierto? Irigoyen representó ese caudillismo popular, ¿no es cierto?, en los años 10, 20, ¿no? Claro, el caudillismo popular. ¿Qué diferencia a lo que ocurrió, por ejemplo, cuando el radicalismo se asoció con un partido como el PRO, digamos? Que... Bueno, o lo mismo que el peronismo cuando se asoció con Menem, claro, que se convirtió en un partido liberal. Sí. Sí, no, sí, bueno, ha habido, claro, esto se fue acomodando en la historia. Se dieron en todo. Las contradicciones existieron siempre. Bien, Exacto, estamos hablando de sus orígenes. En sus orígenes, el Partido Radical era un partido de origen popular, de clase media y de clase media baja, ¿no? Entonces los conservadores los desdeñaban por eso, ¿no? Por una cuestión de clase, una cuestión clasista, elitista. Entonces se iba a formar en el Molle un comité radical. Y en la estancia se reunieron los caudillos demócratas, el Partido Demócrata, eran conservadores, se dirigieron para ver, ¿qué hacemos con el comité radical? Claro. Y la idea era organizar un sabotaje y prenderle fuego. Oh, claro. Esa fue la idea. Esa fue la idea. Entonces se fueron hasta la estancia a comer un asado retirados porque planear semejante cosa. Y sí, hay que estar... Eran jueces, médicos, abogados, había que planearla. Y entonces el dueño de la estancia, un inglés, les prestó la casa principal para que hagan sus planes. Bueno, y ahí se reunieron, voy contando el trabajo de estancia, cómo era la relación con las empleadas de la estancia, con estos señores, todo lo que se puede ahí uno ir adivinando. Y el capataz, don Manuel existió, no, por supuesto no con ese nombre, y tenía como trabajo, misión, ¿no es cierto?, hacerles un festín, organizarles un buen asado, ¿no es cierto?, a estos, por su patrón le dijo, organice usted, don Manuel, el asado, para planear. El tema es que don Manuel tenía un hijo, don Manuel era radical, y tenía un hijo preso. Por una cuestión de polleras en un burdel, había sacado el facón, bueno, había tenido un problema y el comisario lo tenía dentro. Y le había pedido a los señores con demócratas que lo sacaran. Y todavía no se pudo haber hecho, no se hacía nada porque, bueno, el comisario respondía a las fuerzas demócratas. Y un radical era así. Claro, en la época así. Funcionaba así. El comisario te tenía o no según la cara. Sí, ahí no había abogado que valiera. Las cosas acá eran de esa forma, ¿no? La gente no recuerda eso. Algunos no recordarán, o no tienen en cuenta esas cosas, pero ¿no? Claro, porque en 1920 los comisarios tenían un gran poder en ese momento. Claro. Tendrían que tener 100 años, pero sí sus padres se lo pueden haber contado perfectamente. Mucha gente puede recordar todas estas historias. Sí, claro, a mí me las contadas contaron, por sus antepasados, ¿no? Y los comisarios te metían en el calabozo y te dejaban según la cara, según le servías o no. Bueno, conozco el caso de... Bueno, mejor no hablar de ese Ariel Gávez, de ciertas cosas. Estás contando historias de 100 años atrás, a ver, Ariel. Sí, también, ya está. No pasa nada. Están todos muertos. Y entonces, en la estancia estaban ahí comiendo y estaban jugando. Antes de entrar a jugar, empezaron a jugar con el Bobby. El Bobby era el perro, un pastor alemán, hermoso, un buen pastor, un perrazo, que era la mascota, ¿no?, de la estancia del patrón y era la mascota de la casa grande.
Y estos señores, los demócratas, empezaban a jugar con el bobby, festejaban, tomaban una copita de Jerez, se fueron a comer el asado, y mientras comían el asado iban viendo, don Manuel les iba haciendo el asado y les iba sirviendo con el personal doméstico, les iban dando la comida, y los señores bebieron bien y comieron bien, y bueno, ahí llegaron a la determinación que al comité radical había que prenderle fuego, había que organizar un sabotaje, tal. Entonces llaman a don Manuel y le decían, che, vos te vas a ocupar de lo que es esto. Bueno, don Manuel dijo, bueno, está bien, yo lo hago, pero ustedes me sacan de adentro a un hijo que tengo en el calabozo, que se peleó. Era un favor grande el que le pedía. Se peleó por una cuestión de mujeres con otro, bueno, esto que lo otro. Bueno, vamos a hacer algo con tu hijo. Y después escuchó que, vamos a decirle que sí. Escuchó. Entonces, claro, los señores habían bebido un poquito más, y se sentían dueños y señores de todo. Sí, hasta de prender fuego un comité. Y comían el asado, listo, y bebían, y dale que dale, y le tocaban la cola a las chicas, bueno, todo el personal doméstico, todas esas cosas existieron. Bueno. En un momento, don Manuel entra y le dice, ¿a los señores les gustó el asado? Sí. Bueno. Y les mostró la cabeza sangrante del bobby. Entre medio del asado se habían comido el perro. Claro. Les mezcló entre las costillas, el vacío, el matambre, les mezcló el cuerpo del pobre bobby. Y bueno, como los hombres en ese momento salían armados, ahí nomás sacaron los revólveres, pegaron un tiro y lo enterraron en el casco de la estancia. Al capataz, sí. Bueno, esa fue una de las historias. No sé si te gustó. No, o sea, a ver. Esto ocurrió. O sea, vos estás contando cosas que ocurrieron. Sí. Me parece que tiene un valor histórico y además, como vos decís, son llevaderas porque, bueno, vos las vas contando y al mismo con tiempo, todos estos ingredientes. Lo que tiene muchos ingredientes es la tercera historia, que es Salado el Puchero, que esto pasó en Las Varillas, en la zona rural. Esto fue cierto también. Y ahí voy contando también cómo se hacían las carneadas, cómo era la vida en los campos. Otra historia. Las grandes familias. Claro, bien de acá. Los piamonteses tenían 10, 20 hijos, ¿no es cierto? Porque las familias eran numerosas. Claro. Vos sabías que cada familia de inmigrantes tenía 2 o 3 chicos muertos. En los partos morían. A veces no llegaba la partera o las mujeres no podían semejante dolor, sin anestesia, los partos eran natural. De forma natural. Bueno, entonces, las familias eran numerosas, 14, 15 hijos había, familias de 14 hijos. Los piamonteses tenían muchos hijos porque con eso tenían una mano de obra barata. Claro. En cambio, bueno, ahí una ironía. Los criollos tenían la misma cantidad de hijos, pero por el placer de hacerlos. Bueno. ahí quedó. Bueno, una de las ironías que yo te decía. Bueno, don Giacomo era un inmigrante, de ahí cuento todo su periplo, cuando sale del puerto de Génova, pasa por Buenos Aires, ve algunas estatuas, monumentos, no entiende nada, Belgrano, San Martín, bueno, los llevan hasta Rosario y de Rosario cae para acá. Y acá forma su familia, compra su campo. Cada tanto los colonos venían al pueblo, venían a Las Varillas, a la colonia, y en lo que es ahora el centro cívico, ahí estaban los galpones. Los galpones donde se almacenaban los granos, ¿no es cierto? Pasaba el ferrocarril y se cargaban los vagones, claro. Y del ferrocarril se iban al puerto. Bueno, este era francés, y el otro, el Belgrano, y el otro, el Mitre, el ferrocarril Mitre, era inglés. Este ferrocarril era francés y el otro inglés. Bueno, hasta que después Perón, los nacionalizó. Claro, estos pero antes eran capitales ingleses y franceses. Franceses e ingleses, sí. Bien, el ferrocarril inglés funcionaba mejor que el francés. Era más grande, los ingleses habían invertido mucho. Bueno, el tema es que los colonos venían y ahí en los galpones había muchos desempleados, ¿no es cierto?, esperando que los vinieran a buscar para llevarlos al campo y levantar la cosecha. ¿No? Claro. La cosecha no se hacía en un día, en 2, se hacían en varias semanas, ¿no? Y entonces los trabajadores golondrinas, jornaleros,
que se llevaban a los campos quedaban en los galpones, en los galpones del campo, quedaban ahí los días que duraba la cosecha, ¿no? Y había que alimentarlos, ¿no? Atenderlos, etcétera. Claro, se quedaban ahí. Uh-huh. Bien, don Giacomo llevó a algunos jornaleros a su campo y don Giacomo no tenía un carácter muy bueno. Estos inmigrantes no eran de carácter afable, eran más bien gente muy ruda, no eran buenos tipos, en realidad. Digamos. No lo eran racistas. Por eso yo me río cuando hablan esas loas de los inmigrantes, ¿viste? El idealismo, presentan un estereotipo. Pero ¿quién las hace, las loas? Sí, lo hacemos desde ahora. Estereotipos. Lo hacemos desde ahora. Claro, desde la visión del presente, sí. Valorando, digamos, porque si no existirían a lo mejor todos estos pueblos, ¿no? Exacto. Claro. Uh-huh. Sí, se idealiza. Sí, algo. está bien. Entonces vos dijiste, voy a contar lo que no se cuenta, dijo Ariel. Bueno, muy bien, Ariel. El lado oscuro. Es el lado oscuro. Tampoco no es que haya inventado nada, pero existe y también se dice, y la gente también habla de estas cosas. Habla muchísimo. Se cuentan estas historias, no es que muchísimo. no se cuentan. Se cuentan. Pero vos las plasmaste en un libro. Se dieron una estructura, se escribieron. Bien. Bueno, y ahí cuento cómo se vivía, cómo tenía la mujer, a los hijos, etcétera, ¿no? Les prohibía tomar café, el café era caro. Uh-huh. Vos sabías que, por ejemplo, ahí cuento cómo se vacunaba a la gente en ese momento, a los chicos. Se venían al pueblo, ¿no es cierto? Se traía un hijo al pueblo a vacunarse. ¿A uno solo? A uno solo. Se vacunaba, se le daba la vacuna, porque eso era caro, ¿no es cierto? Volvían, y entonces cuando volvía la madre lo esperaba con un cuchillo al fuego, al rescoldo, con todos los otros hermanitos. Entonces le cortaba el brazo al vacunado, le sacaba sangre, le cortaba el brazo al otro chico, al hermano, y le mezclaba la sangre. Pero eso es un absurdo, digamos. Sí, pero así se hacía. Claro. Mirá cómo se hacían las cosas, ¿no? Claro. Bueno, entonces te imaginás cómo era una época, ¿no? Así eran esas épocas. Bien, por ejemplo, el café era muy caro, esto lo voy contando en el libro, y se tomaba café a la noche cuando Giacomo dormía. Entonces la madre en silencio iba y hacía café. Porque tenía el café, pero no lo podían tomar. No lo podían tomar, porque bueno, vos sabés que el codito... Sí, y era para las visitas aparte. Eran para las visitas y días festivos, tal cual. Bueno, entonces la madre le hacía a los chicos, a los hijos, el café clandestinamente. Café clandestino. Clandestino. Hasta que, bueno, ya como una noche tenía el sueño liviano y él olió el café. ¿Qué hizo? Se levantó con el rebenque y empezó a castigar a la madre, a la esposa, a la mujer, a los hijos, y les tiró el café. O sea, se los tiró directamente a la tierra, sí. Bueno, así eran las cosas. Sí. Y esa es la historia que cuenta. Esa es una parte, la voy contando, ¿no es cierto? ¿Cómo era? Yo me metí en lo que es la psicología de los inmigrantes. Esa era la psicología. La escasez, el miedo a la escasez. El miedo que alguna vez el dinero se acabe. Claro. Y eso yo creo que quedó en el imaginario y en la psicología colectiva. Sí. Quedó y sobrevive de alguna forma. Es que eso viene del europeo. Bueno, esta gente que vino en esa época, ¿no? que vos relataste, pero bien la psicología del europeo, el tema de la escasez, en general, el temor a lo que falte. El temor a que falte. Sí. El temor y el tema de guardar, ¿no es cierto? Para las épocas de vacas flacas. Bueno, ahí cuento cómo se hacían las carneadas, que se comían en la mesa, los pucheros, las gallinas, la pasta. Bueno, entonces vino a buscar este colono ya como los jornaleros y los metía en un galpón, y ya como tenía un carácter intratable. Ya fui contando parte de su psicología. Sí. Y los maltrataba, les daba muy poco de comer, la plata era apenas unas monedas y la cosecha no se terminaba nunca. Había problemas y a la noche los encerraba en el galpón. Y les daba de comer con los hijos, iban los hijos armados por las dudas de que
de que alguien se levantara como una vez con una hacha. Comer. Sí, Claro. sí, Ya sí. no era el rebenque, ya Sí, era. para eso, ¿no? Y bueno, vivían pobres jornaleros lo que pasaron también en esas épocas, en los galpones con las ratas, ¿no? Una rata que le quería comer un pedazo de caracú a un jornalero, Ay, pelearse con él. Bueno, esas cosas todas pasaban. esas historias. Bueno, al mediodía, ¿no es cierto? La mamá está haciendo la comida. Viene la hija y le dice: mamá, no le pongas sal al puchero, porque ya vino el peón a ponerle. Le dije: esto pasó acá, ¿no? Bueno, y entonces la madre sospechó algo acá. Entonces agarró, como el peón vino a echarle sal a la comida, agarró y le tiró la comida a las gallinas. Las gallinas picotearon los pollitos y a los minutos cayeron todos muertos. ¿Qué le habrá puesto? Claro, estaba envenenado. ¿Cómo reaccionó ya? A todo, bueno, lean el libro. Claro, porque mira qué historia, ¿no? Sí. Y eso pasó en las varillas. Sí, pasó, y pasaron muchas cosas. Sí. Eso, Así que son cuentos históricos, costumbristas, por un lado, y bueno, y un poco naturalistas con esto de mostrar todo hay mucho de eso. Después hay otras historias sobre la actuales, como la Doma, en el festival de la Doma de Saluzzo. Bueno. Mira con vos. dos criollos que van ahí, uno de Buenos Aires y otro de Santa Fe, y al final la pasarán bien, y al final quieren levantar algo. Bueno, entonces Esas son ¿qué levantaron? Bueno, lean el libro. El secretito se llama. Hay otras historias después sobre el peronismo, un muchacho como todos, que ahí tuve que hacer una investigación del gráfico con que se leía, un hincha de Boca, un hincha de Boca, ¿no es cierto?, que no va a ir a trabajar a la mañana porque es San Perón. El 18 de octubre era San Perón, viste, claro, que se festejaba el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Claro, y el 18 no iban a trabajar. Iba la gente, ¿no es cierto?, la muchedumbre, el general salía, daba un discurso y todo el mundo después le gritaba: y mañana es San Perón, y mañana es San Perón. Para no ir a trabajar. Y Perón se hacía el boludo, ahí, bueno, se hacía el que no escuchaba, lo hacía a propósito, ¿no es cierto?, y seguía con su discurso. Y los otros: y mañana es San Perón, y mañana es San Perón. Hasta que todos los años terminaba igual, ¿no? Por eso ya se sabía de memoria. Perón se hacía el que no entendía, el lotario ahí, ¿no es cierto?, que no escuchaba nada, y los otros: y mañana es San Perón, y mañana es San Perón. Perón seguía con su discurso, diciendo las cosas que había logrado el gobierno, y el régimen, y todo lo demás. Y mañana es San Perón, y mañana es San Perón, la gente, la muchedumbre, el pueblo, y hasta que Perón dijo: y mañana es San Perón, que trabaje el patrón. Todos los años era igual. Perón en su primer gobierno tenía un discurso antipatronal, más que anticapitalista, era antipatronal. Entonces, y mañana es San Perón, y que trabaje el patrón. Todos los años terminaba igual eso, pero se hacía como en complicidad entre Perón y el pueblo, como que todos los años iban a hacer algo nuevo, pero siempre era igual, el mismo ritual, ¿no? Y mañana es San Perón, que trabaja el patrón. Entonces, el cuento, un muchacho como todos, es lo que pasaba un 18 de octubre, cuando la gente no iba a trabajar porque Perón decretaba así: a vos nomás, ¿no es cierto?, mañana no se trabaja. Mañana no se trabaja, así de simple, claro. El 18 de octubre, entonces, claro, era San Perón. No se trabaja. Entonces, hay una discusión entre este Carlitos, el chico, ¿no es cierto?, un muchacho peronista, y su mamá, que no entiende nada. ¿Cómo no va a ir a trabajar? Tu papá nunca faltó el trabajo. Claro. Así van a hacer el país ustedes. Bueno, entonces el chico discute con la vieja, discute con la madre, todo. La madre representaría la patria y el chico el pueblo. Mira que vos. No entiende nada, ¿no? Claro. Ve el calendario y dice: pero el 18 de octubre no es una fiesta. No es nada, no es feriado. No es feriado, no se puede nacional. Faltar al trabajo. Claro, y entonces ahí tienen una discusión y el chico le dice: bueno, pero acá lo que no hizo Dios lo hizo Perón, vieja, tiene esto, claro, tiene lo otro. Bueno, entonces ese cuento está me gustó mucho cómo está elaborado. Después hay otro cuento, el sermón de Jorge Ledesma. Jorge Ledesma, un chico que entra a la cárcel en Córdoba, esto fue cierto, ¿no? Después le di un final fantástico. Entró por ratería y todo lo demás, y en la cárcel se hizo evangélico, y salió y fundó una iglesia
con un intendente que sobornó, etc. Bueno, y voy contando ahí cómo era la relación con el cura y todo lo demás, con los concejales, el intendente y todo lo demás. Pero mira vos, qué historias, sí, ¿no? Sí. Qué historias, Ariel, realmente, bueno, muy interesante. Y hay otro sobre el proceso militar, la mañana que perdimos, el Lucho pegó la vuelta, sobre un futbolista que, resentido de la vida, que se encargó de buchonear gente del club durante la dictadura. Después hay un cuento sobre unos estudiantes de literatura. Y bueno, que desaparecieron durante el proceso, uno sobrevivió, etcétera. O sea, hay varios cuentos. Hay varios cuentos. Hay varios cuentos, hasta que después hay una diversidad temática. Hay el comisario misógino, es un cuento que está ambientado en Francia, en la posguerra. Mira vos. Y hay el suéter azul, es un cuento policial largo que está ambientado en Nueva York. Mira, ¿no? Sí. Es parecido. Menos mal que puse el suéter, porque hay uno de Cortázar que se llama el pullover azul. El pullover azul, exactamente. Bueno, claro. Y entonces, así se puede. Así, qué historias, ¿no? Que son muchas, además 17 historias. Hay muchos. Y el último, Las extravagancias del siglo, que es una pequeña novela entre son cartas que se envían un escritor inglés que vive en Inglaterra, jubilado, un profesor de literatura inglesa, que se escribe con su sobrina que vive en Baltimore. Se escriben cartas, ¿no es cierto? Y esas cartas estructuran una historia. Las extravagancias del siglo, que de ahí se saca el título, A cielo abierto yacer entre ciénagas, que es una línea de una de las cartas que Charles Carpenter, el personaje, le escribe a su sobrina. Y bueno, el título o esa línea está sacada del poema Conjetural de Borges. Claro, que ya lo habíamos contado. Que ya te había contado en una oportunidad. Bueno. Mira vos, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir estas 17 historias? Fueron muchos, porque algunas estaban escritas. Bien, las compilaste aquí. Y las compilé, algunas las había que corregirlas. Claro. Y después hay cuentos cortos, cuentos de una página. Claro, también. Está buenísimo. Sí. Editorial. Microrelato. Microrelato también tenés. Hay muchos microrelatos, muchas historias policiales también de la zona, sobre algunas historias oscuras también sobre los cementerios. Pero mira vos, qué interesante para leer en diferentes con diferentes públicos, ¿no? Por ejemplo, también con chicos, adolescentes. También, sí. Que les gustan todas estas historias también. Bueno, sí, yo eso es lo que propongo, contarlos en los colegios, ¿no es cierto? No tanto por la digamos, por la calidad literaria, que eso no sé, eso no entiendo, no sé. No es asunto mío, también, sino por la visión sobre la inmigración. Claro, sí, tiene su originalidad y le pusiste una mirada también con una profundidad histórica y hay cultural. Una investigación y una visión negativa sobre la inmigración. Eso yo lo que propongo es que eso, ¿no es cierto?, que se utilice en clases didácticamente para dar otra visión. Además, la inmigración también se estudia en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Bueno, la visión sobre la inmigración es negativa acá. No porque yo lo haya querido, sino porque salió así. Las historias que trascendieron y que vos tomaste como punto de partida. Para que los chicos vayan teniendo también otra visión. Sí, está bien. Y trabajen con otro material. Que trabajen con otro material y con otra visión. Y que no es que sea el único material, sino que lo pongan ahí. Sí, una opción. Otra opción, ¿no es cierto? Y debatan con el material que ya tienen. Claro. Porque acá hay un trabajo de investigación. El libro es gordito, tiene 182 páginas. Bien, editorial. De los Cuatro Vientos. De los Cuatro Vientos. Que es una editorial de San Telmo, de amigos que ya me hacen los trabajos. Sí, ya has hecho otros trabajos anteriormente. No seré el último, espero tampoco. ¿La tapa? Y la tapa es de amigo, enemigo, José Galeano. Siempre lo nombras del mismo modo. Sí. ¿Por qué sos amigo y enemigo? Sí, a veces somos amigos y a veces enemigos. Ahora, por ejemplo, somos enemigos, pero bueno, mira. Pero bueno, mañana o esta tarde ya no. Así que ya se juntarán, claro. Sí, y la tapa está muy buena. Amigos de nuevo. Bueno, muy buena, muy linda la tapa. Sí, a cielo abierto, yacer entre ciénagas. Sí, representa a Carpenter, la imagen del personaje de espaldas, que es un hombre que le escribe a su sobrina en Las extravagancias del siglo, el último trabajo. En las cartas le escribe cómo
va caminando por su chacra, ¿no es cierto?, en Castelcombe. Ahí tuve que investigar, porque vas al mapa, ¿no es cierto?, ves Castelcombe a cuántos kilómetros está de Londres, cómo es la fauna, cómo es la flora, ¿no es cierto? Entonces le va describiendo a su sobrina lo que ve y cómo encuentra la casa y todo lo demás. Bien, bueno, Ariel, la verdad que está muy bueno. Hoy nos dedicamos exclusivamente al libro porque nos fuimos de la hora, digamos. Sí, bueno, me enganché con las historias. Pero es que está muy bueno porque nos has contado y sabemos, pero te agradecemos porque viste que no es habitual que los autores te cuenten tanto detalle de lo que contiene el libro. Y si no me encantó. Claro, y para vender. Claro. Sí, por supuesto. Así que esperemos que... ¿Cuándo sale el libro? 400 pesos. Bueno, pero tenés 17 cuentos, o sea que si probateás... Sí. no te sale tan caro cada cuento. No, claro, no. Bueno. No, y llevó años de elaborar. Y había unas cosas que ya estaban escritas, como te dije, pero claro, sí, eso tiene años de elaboración. Sí. Bueno, Ariel. Como te dije, ser simple es... Ser simple es en pocas palabras, es complejo, ser simple es complejo. Es complejo y decir en pocas palabras mucho. Claro. También cuesta. No, cuesta. Sí, decir en pocas palabras mucho. Ese porque es el propósito. Es un ejercicio mental muy sintetizar, poder de síntesis. Sí. Bien. Bueno, Ariel, muchas gracias. Tenemos otros temas, pero lo vamos a dejar para la próxima para que no se pierda. Hoy hablamos del libro. Para no hablar de tantas cosas juntas. Tenemos un montón de temas en carpeta, pasan para la próxima columna. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Ariel. Gracias por el público también. Claro. Que no son 10 tipos. No son 10 tipos, aclaralo, Ariel. Vos decís 10 tipos y sabemos que son más. No, son muchos más. Son muchos más. Y en el mundo entero. Y en el mundo entero. De eso vamos a hablar en el próximo. Acá no nos vamos a achicar. No nos vamos a achicar. En la próxima columna vamos a hablar de oyentes del mundo. ¿Te parece que tenemos en el mundo? Ok, perfecto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Ariel. Chao. Hasta luego y hasta luego a la gente. Nos reencontramos por la tarde aquí en la FM Vive 98.3 y la repetidora de Pozo del Molle. También nos escuchan allá, ojo con lo que contamos de Pozo del Molle, porque nos escuchan a través de la 96.